Hay que entender algo fundamental. Aquello no fue una simple ruptura, fue un acto deliberado para anularte, una estrategia diseñada para hacerte sentir insignificante, para que creyeras que no valías nada sin él. Él necesitaba que tu luz se apagara para que su sombra pareciera más grande. Recuerdas perfectamente ese dolor. No era la tristeza de un final, era la humillación profunda de sentir que te habían robado la esencia, que te habían vaciado por dentro solo para alimentar su propio ego. La herida que te dejó no fue solo emocional, fue espiritual. Te sumergió en un vacío oscuro, convenciéndote de que nunca más volverías a brillar, de que esa chispa que te definía se había extinguido para siempre. Esa era su verdadera intención. No solo quería herirse, quería asegurarse de que no pudieras levantarte después. Necesitaba dejarte rota para al mirarte desde su supuesta altura sentirse poderoso. Tu dolor era la prueba de su victoria, tu quebranto era su trofeo. Pero hay una ley que nunca falla, una que no entiende de egos ni de manipulaciones. Lo que uno siembra, tarde o temprano, lo cosecha. Y quien siembra oscuridad, cosecha podredumbre por dentro. Mucho antes de que volvieras a cruzarte con él, las señales de su decadencia ya eran visibles para cualquiera que se detuviera a mirar. Su rostro, aquel que recordabas lleno de una arrogancia desafiante, se había convertido en un mapa de amargura. Un rictus permanente de preocupación y disgusto tiraba de las comisuras de sus labios hacia abajo. Su aspecto era demacrado, con unas ojeras profundas que no hablaban de noches de trabajo o de fiesta, sino de un alma que no encuentra descanso, que da vueltas en la oscuridad de sus propias acciones. Su postura también había cambiado. Caminaba ligeramente encorvado, como si llevara un peso invisible sobre la espalda, el peso de todo el daño que había causado. Su energía, antes expansiva y dominante, se había vuelto densa, gris, una presencia pesada que repelía la alegría y la prosperidad. La vida, a su manera silenciosa y justa, le estaba pasando factura, y su cuerpo era el libro de contabilidad donde se anotaba cada deuda. Y entonces, un día, ocurrió. El encuentro en la calle no fue una simple coincidencia, fue una cita inevitable con la verdad. Al verte, sus ojos se abrieron de par en par, pero no vio a la persona que él creía haber destruido. Vio la manifestación de todo lo que había perdido, la luz, la paz interior, la fuerza serena de quien ha sanado. Tu energía, tranquila pero inmensamente potente, actuó como un espejo que le devolvió de golpe toda su miseria. El impacto fue tan brutal que su sistema nervioso colapsó. El pavor que sintió no fue un miedo mental, fue una reacción física, una revuelta visceral de su cuerpo corrupto ante tu entereza. La pérdida de control de su vejiga fue la humillación final y absoluta, la prueba irrefutable de que tu autoridad espiritual era tan real que su cuerpo no podía soportarla. Mientras él huía, mojado y encogido por la vergüenza, tú te mantuviste en tu sitio, firme. No necesitaste decirle que no volviera a buscarte. Tu presencia ya era la respuesta, y su huida, su rendición definitiva. Mira, vamos a hablar de lo que pasó, de esa decisión que él tomó y que lo ha traído hasta aquí. Él creyó que te estaba cambiando por algo mejor, por una opción que, en su mente, le ofrecía más estatus, más novedad o simplemente más ego. Pero para que esa elección pareciera un triunfo, para poder justificar ante sí mismo y ante el mundo la bajeza de su acto, necesitaba que tú te convirtieras en nada. Tenía que convencerse de que lo que dejaba atrás era defectuoso, que tu luz no valía tanto, para que su nueva adquisición brillara con más fuerza. El problema fundamental fue que su apuesta era un fraude desde el principio. Cambió oro por bisutería. Lo que eligió en tu lugar era hueco, una fachada sin alma que dependía de la admiración externa para existir. No tenía la sustancia, la lealtad ni la fuerza vital que tú poseías de forma natural. Y sin una fuente de luz genuina que lo alimentara, él empezó a consumirse por dentro. Su vida se convirtió en un esfuerzo constante por mantener una apariencia que ya no se sostenía. Por eso, cuando te vio de nuevo en la calle, el impacto fue devastador para él. No te vio a ti, la persona que abandonó. Vio la encarnación de su pésimo juicio. Vio el tesoro que tiró a la basura. Y en el mismo instante, tuvo que enfrentarse a la realidad oxidada de lo que obtuvo a cambio. Ese pavor que le paralizó. Esa humillación física que su cuerpo no pudo contener. No fue miedo a ti.
fue el terror de su propia conciencia al darse cuenta, de un solo golpe, del error irreparable que cometió. La humillación no fue el incidente en sí, fue la revelación pública de su quiebra espiritual. Él no huyó de tu presencia, huyó de la verdad irrefutable que tú representas, que se equivocó, y que el precio de ese error lo está pagando cada día de su vida. Claro, aquí tienes el texto para la parte 2, la cosecha y los señales, presente, siguiendo todas tus indicaciones. Y esa cosecha, créeme, no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un proceso lento, silencioso, como el óxido que corroe el metal desde dentro. Mientras tú te dedicabas a recoger tus pedazos y a reconstruirte con un amor y una paciencia que no sabías que tenías, él iniciaba su propio descenso. La vida con la otra persona, esa elección que él enmarcó como un gran triunfo, pronto reveló su verdadera naturaleza. La bisutería brilla mucho bajo las luces de una tienda, pero en el día a día, destiñe, mancha la piel, se vuelve opaca. La relación se convirtió en una actuación constante, un esfuerzo agotador por mantener una imagen de éxito y felicidad que no existía. Porque la conexión que tenían no se basaba en el alma, sino en el ego. Y el ego es un combustible pobre, se consume rápido y solo deja cenizas. Empezó a notarse en su trabajo, en sus amistades. Su carisma, que en realidad era un reflejo de la luz que tú le dabas, se extinguió. Se volvió irritable, cínico. Las oportunidades que antes le llegaban sin esfuerzo comenzaron a pasar de largo. La gente empezó a distanciarse de él, no por nada concreto, sino por esa sensación, esa energía pesada y gris que ahora proyectaba. Se convirtió en un fantasma en su propia vida, moviéndose por inercia, intentando llenar un vacío que él mismo había cavado. El cuerpo no miente, nunca, y el suyo empezó a gritar la verdad que su boca callaba. Ese rictus amargo en los labios no era un gesto pasajero, era la máscara permanente de quien se traga una decepción constante. La mirada, antes altiva y desafiante, se volvió huidiza, incapaz de sostener el contacto visual por mucho tiempo, como si temiera que alguien pudiera ver el fraude que sentía por dentro. Y esa espalda encorvada no era cansancio físico, era el peso de una mala conciencia, la carga invisible de saber que había destruido algo auténtico por un capricho hueco. Cada día, al mirarse al espejo, no veía al hombre poderoso que creía ser, sino el recordatorio andante de su pésima decisión. La vida, con su justicia poética, le estaba devolviendo exactamente lo que él te quiso imponer a ti, la sensación de no valer nada. Este era el hombre que ibas a volver a encontrar. No el que recordabas, sino la ruina que él mismo había construido. El universo ya había preparado el escenario, no para que tú te vengaras, sino para que la verdad, simplemente, se manifestara. Y te quedaste ahí, de pie, en medio de la acera. El murmullo de la ciudad, los coches, los pasos de la gente, todo siguió su curso, completamente ajeno al terremoto silencioso que acababa de ocurrir. Pero para ti, en ese instante, el tiempo se detuvo. No sentiste euforia, ni alegría, ni un ápice de venganza. Lo que te invadió fue un silencio profundo, una calma abrumadora que llenó el espacio que él, con su vergonzosa huida, acababa de dejar vacío. Lo que acababas de presenciar no fue un castigo divino ni una revancha orquestada por el destino. Fue algo mucho más simple y orgánico. Fue física pura. La manifestación de una ley natural que rara vez se ve de forma tan cruda. Su cuerpo, debilitado por años de alimentar mentiras, de tragar amargura y de sostener una energía estancada y corrupta, simplemente no pudo soportar la vibración de la tuya. Tu energía, ahora limpia, serena y alineada con tu verdad, actuó como una nota musical de una frecuencia altísima junto a un cristal frágil y agrietado. No tuviste que hacer nada. Tu mera existencia, tu paz recuperada, fue la onda expansiva que hizo añicos su precaria estructura. Esa humillación que él se llevó puesta, no te la debe a ti. Es una deuda que ha saldado consigo mismo. Su cuerpo,
Su sistema nervioso le gritó la verdad que su ego se negaba a admitir en susurros. Estás en quiebra. Estás vacío. Eres un fraude. La pérdida de control fue el síntoma final y visible de un colapso interno que llevaba mucho tiempo gestándose en la oscuridad. Él huyó de ti. Sí. Pero lo que realmente le aterraba era el espejo en el que te habías convertido. Un espejo que no le devolvía tu imagen, sino la imagen de su propia alma en ruinas, el reflejo insoportable de su pésima decisión. Es posible que, en un rincón de tu mente, aparezca la tentación de la lástima. No caigas en esa trampa. La lástima es el último hilo, el más sutil, que nos mantiene atados a quien nos hizo daño. Lo que viste no es digno de compasión. Es la consecuencia directa, matemática, de sus propias elecciones. Míralo como lo que es. La evidencia final que el universo te ha regalado para que cierres su capítulo para siempre. Él ya no es tu problema, ni tu herida, ni tu recuerdo doloroso. Ahora es solo la anécdota de un hombre que no pudo sostener su propia mentira frente a tu verdad. Este es el verdadero significado de la autoridad espiritual. No es un poder que se ejerce sobre otros, sino el dominio sereno que tienes sobre tu propio mundo interior. Es la fuerza que emana de alguien que ha atravesado el infierno, ha recogido sus propios pedazos y se ha reconstruido con amor. Esa autoridad es tan real, tan tangible, que la mentira y la oscuridad no pueden permanecer en su presencia. Se desmoronan, se exponen, huyen. Ese momento no fue el final de su historia. Eso le pertenece a él. Pero sí fue el final definitivo de la influencia de su historia sobre la tuya. Fue la liberación. La prueba irrefutable de que sanaste tan completamente, que tu propia presencia es capaz de desmantelar la falsedad. Mientras él corría, llevándose consigo el olor a miedo y a vergüenza, tú respiraste hondo por primera vez en mucho tiempo. Y ese aire que llenó tus pulmones no era el de la victoria sobre él, sino el aire fresco y limpio de tu propia soberanía. Ya no tienes que mirar atrás. No hay absolutamente nada allí para ti. El camino ahora está completamente despejado. Hablemos de su presente, no del recuerdo que tienes, sino de la realidad que vive cada día después de ese encuentro. La humillación fue el trueno, pero la tormenta para él es silenciosa y permanente. Los signos están a la vista de todos, aunque solo quien conoce la historia completa entiende su verdadero significado. Su semblante es el de un hombre que ha perdido una guerra secreta. Esa arrogancia que antes usaba como armadura se ha agrietado, y lo que se ve debajo es un cansancio profundo, casi existencial. Sus ojos, sobre todo, han perdido ese brillo desafiante. Ahora tienen una cualidad opaca, como si la luz interior se hubiera apagado. A menudo mira al suelo, como si el simple acto de mantener la cabeza alta requiriera una energía que ya no posee. La amargura no es ya un gesto, es la arquitectura de su cara. Su comportamiento se ha vuelto el de un fugitivo. Se mueve con una tensión constante, como si esperara una mala noticia en cualquier momento. Evita lugares concurridos, conversaciones largas y, sobre todo, el contacto visual. Sostener la mirada de alguien es permitir que vean dentro, y él sabe que dentro no hay nada que mostrar, solo un vacío que le aterra. Quienes aún tratan con él notan su nerviosismo, sus respuestas cortas, su prisa por terminar cualquier interacción. No huye de la gente, huye de la posibilidad de ser verdaderamente visto, porque la última vez que alguien lo vio de verdad, se desmoronó. Y luego está el ambiente en el que vive, esa supuesta victoria por la que te desechó. Es una frialdad palpable. Su casa no es un hogar, es un escenario. Las conversaciones con su nueva pareja son transacciones, acuerdos logísticos para mantener la apariencia. No hay risas espontáneas que resuenen en las paredes, solo un silencio denso, cargado de todo lo que no se dice. Él la eligió a ella porque era un trofeo, algo brillante que exhibir. Pero los trofeos son fríos al tacto, y no ofrecen calor en las noches largas.
Está rodeado de objetos, de una fachada de éxito, pero vive en la más absoluta de las soledades, la que se siente cuando estás acompañado por la persona equivocada. Su castigo no es un evento dramático, es el goteo constante de una vida sin alma, el eco de su pésima elección resonando en cada habitación vacía. No te preguntes qué será de él. En realidad ya lo sabes. El futuro para alguien como él no es un camino con nuevas bifurcaciones, es un círculo que se repite, cada vez más estrecho y asfixiante. Esa humillación en la calle no fue el punto más bajo de su caída, fue la inauguración pública de su infierno personal, un infierno del que ahora no puede escapar, porque lo lleva dentro. Vivirá el resto de sus días como un fugitivo de ese recuerdo. Cada vez que sienta una mirada ajena sobre él, se preguntarán si saben, si se ríen, si ven la mancha de su vergüenza. Ese momento se convirtió en el fantasma que se sienta a su mesa, que duerme en su cama, que le susurra al oído en sus noches de insomnio. La fachada que tanto se esforzó en construir se ha agrietado para siempre, y pasará el resto de su energía tratando de tapar una fisura que solo él puede ver, pero que siente como un abismo. Su relación, esa que eligió como trofeo, se convertirá en su celda, porque ahora ella no es solo su pareja, es la testigo principal de su decadencia. Él la mirará y verá el reflejo de su error. Proyectará en ella su amargura, su frustración, su autodesprecio. La culpará en silencio de no ser suficiente para llenar el vacío que él mismo creó. La vida a su lado se volverá insoportable, no por grandes peleas, sino por el peso de un silencio denso, cargado de resentimiento y decepción. Se quedará ahí, no por amor, sino por miedo a la soledad, atrapado en la jaula dorada que él mismo construyó. Pero hablemos de ti, porque su futuro ya no te pertenece. Para ti, ese encuentro no fue el inicio de nada, fue el punto final. La firma en un documento que certifica tu total y absoluta liberación. El universo no te concedió una venganza, te entregó un recibo, la prueba de que la deuda kármica ha sido saldada. Ya no le debes nada, ni un pensamiento, ni una lágrima, ni un recuerdo. Tu futuro es un lienzo en blanco. Mientras él se dedica a revivir su vergüenza en un bucle infinito, tú tienes la libertad de pintar lo que quieras. La energía que antes malgastabas en sobrevivir a su toxicidad, en sanar sus heridas, ahora es tuya por completo. Es un caudal de fuerza vital a tu disposición para construir, para crear, para amar de nuevo, pero esta vez desde la soberanía, no desde la necesidad. No cometas el error de mirar atrás, ni siquiera por curiosidad. No busques noticias de él, no preguntes cómo está. Hacerlo sería como volver a la escena de un crimen del que ya has sido absuelta. Su historia ha terminado para ti. Su decadencia no es tu victoria, es simplemente su camino, la consecuencia lógica de sus actos. Tu victoria es tu paz, tu calma, la luz que has recuperado, y que ahora brilla más fuerte porque conoce la oscuridad. El punto final no lo pones tú con un acto de perdón o de odio. El punto final ya está escrito. Se escribió en el momento en que él huyó, y tú te quedaste de pie, dueña de ti misma, y del suelo que pisabas. Tu única tarea ahora es honrar esa liberación. Es darle la espalda a ese capítulo cerrado, y caminar con la cabeza alta hacia tu propia vida. Él eligió su camino. Ahora elige tú el tuyo, sabiendo que ya no hay nada ni nadie que pueda volver a apagar tu luz. El camino está despejado. Camina. Y te quedaste ahí, de pie, en medio de la acera. El murmullo de la ciudad, los coches, los pasos de la gente, todo siguió su curso, completamente ajeno al terremoto silencioso que acababa de ocurrir. Pero para ti, en ese instante, el tiempo se detuvo. No sentiste euforia, ni alegría, ni un ápice de venganza. Lo que te invadió fue un silencio profundo, una calma abrumadora que llenó el espacio que él, con su vergonzosa huida, acababa de dejar vacío. Lo que acababas de presenciar no fue un castigo divino ni una revancha orquestada por el destino. Fue algo mucho más simple y orgánico. Fue física pura. La manifestación de una ley natural que rara vez se ve de forma tan cruda. Su cuerpo, debilitado por años de alimentar mentiras, de tragar amargura y de sostener una energía estancada y corrupta, simplemente no pudo soportar la vibración de la tuya. Tu energía, ahora limpia, serena y alineada con tu verdad, actuó como una nota musical de una frecuencia altísima junto a un cristal frágil y agrietado. No tuviste que hacer nada. Tu mera existencia, tu paz recuperada,
fue la onda expansiva que hizo añicos su precaria estructura. Esa humillación que él se llevó puesta no te la debe a ti. Es una deuda que ha saldado consigo mismo. Su cuerpo, su sistema nervioso, le gritó la verdad que su ego se negaba a admitir en susurros. Estás en quiebra, estás vacío, eres un fraude. La pérdida de control fue el síntoma final y visible de un colapso interno que llevaba mucho tiempo gestándose en la oscuridad. Él huyó de ti, sí, pero lo que realmente le aterraba era el espejo en el que te habías convertido. Un espejo que no le devolvía tu imagen, sino la imagen de su propia alma en ruinas, el reflejo insoportable de su pésima decisión. Es posible que, en un rincón de tu mente, aparezca la tentación de la lástima. No caigas en esa trampa. La lástima es el último hilo, el más sutil, que nos mantiene atados a quien nos hizo daño. Lo que viste no es digno de compasión. Es la consecuencia directa, matemática, de sus propias elecciones. Míralo como lo que es, la evidencia final que el universo te ha regalado para que cierres su capítulo para siempre. Él ya no es tu problema, ni tu herida, ni tu recuerdo doloroso. Ahora es solo la anécdota de un hombre que no pudo sostener su propia mentira frente a tu verdad. Este es el verdadero significado de la autoridad espiritual. No es un poder que se ejerce sobre otros, sino el dominio sereno que tienes sobre tu propio mundo interior. Es la fuerza que emana de alguien que ha atravesado el infierno, ha recogido sus propios pedazos y se ha reconstruido con amor. Esa autoridad es tan real, tan tangible, que la mentira y la oscuridad no pueden permanecer en su presencia. Se desmoronan, se exponen, huyen. Ese momento no fue el final de su historia, eso le pertenece a él, pero sí fue el final definitivo de la influencia de su historia sobre la tuya. Fue la liberación. La prueba irrefutable de que sanaste tan completamente que tu propia presencia es capaz de desmantelar la falsedad. Mientras él corría, llevándose consigo el olor a miedo y a vergüenza, tú respiraste hondo por primera vez en mucho tiempo. Y ese aire que llenó tus pulmones no era el de la victoria sobre él, sino el aire fresco y limpio de tu propia soberanía. Ya no tienes que mirar atrás. No hay absolutamente nada allí para ti. El camino, ahora, está completamente despejado. Y entonces, llegará el momento, quizá en una tarde tranquila, o en medio del caos de un día de trabajo, cuando la vibración de tu móvil rompa el silencio. Verás un hombre en la pantalla, un fantasma digital intentando cruzar una frontera que ya ha cerrado con murallas de amor propio. Su mensaje será ambiguo, una mezcla de ego herido y una torpe sonda para medir tu reacción. Un «podemos hablar» o un «he estado pensando mucho en ti». Palabras que en otro tiempo habrían desatado un huracán en tu interior, pero que ahora caerán en la calma absoluta de tu alma. Porque en ti no se moverá nada, no sentirás el viejo tirón en el estómago, ni la punzada de la esperanza traidora. Solo habrá una claridad fría, casi analítica. Recordarás al hombre encogido en la acera, el olor a miedo y a vergüenza, y comprenderás que no te busca a ti, la mujer que eres ahora. Busca un eco, un refugio, el único lugar donde una vez se sintió poderoso, y necesita desesperadamente volver a sentirlo, aunque sea por un instante. Busca la fuente de energía que perdió, porque la suya se ha agotado. Mirarás su nombre, su mensaje, y no verás una oportunidad. Verás el punto final que el destino te ofrece en bandeja de plata. No necesitarás un discurso, ni una explicación, ni un último reproche. El final ya ocurrió en aquella acera. Esto es solo burocracia del alma, el último trámite administrativo para cerrar un expediente que lleva demasiado tiempo abierto. Sin dudarlo, tu dedo se deslizará por la pantalla. Bloquear, eliminar, sin una palabra. No es un acto de odio, ni de venganza. Es un acto de higiene espiritual. Es cerrar una puerta para que el aire viciado del pasado no vuelva a contaminar el presente que tanto te ha costado limpiar. Y en el silencio que seguirá ese gesto, en el aire limpio que entrará por tus pulmones, sentirás cómo se suelta el último hilo, la última conexión invisible que aún quedaba. Una ligereza inmensa te recorrerá el cuerpo. Y entonces lo sabrás, no como un pensamiento, sino como una certeza física, una verdad tan simple y tan inmensa que llenará todo el espacio.